Ahora voy a medir el voltaje de los paneles con el potenciómetro en 0. Ahora voy a medir el voltaje de los diodos con el potenciómetro en 0. Este nos da 1.8 y el siguiente 1.8 también. Ahora voy a medir el voltaje del resistor con el potenciómetro al mínimo, que nos da un valor de 10.1, y con el máximo, que nos da un valor de 0.44. Ahora vamos a medir el voltaje del potenciómetro cuando estamos en mínimo. Y ahora en máximo. Vamos a medir la corriente total del circuito cuando está en el mínimo, que nos da un valor de 10. Y ahora lo voy a poner en el máximo. Y nos da un valor de 0.46. Ahora aquí estamos midiendo el voltaje de los paneles que entregan a los LED con el potenciómetro al 0, que nos da un total de 6.2 voltios. Ahora vamos a medir el voltaje de los diodos con los 3 paneles, que nos da un total de 1.79 volts. Aquí están los 3 y nos dio 1.79 en cada uno. Ahora vamos a medir el voltaje de la resistencia con el potenciómetro al mínimo y al máximo. Aquí nos da un valor de 0.51 volts y 9.3 milivolts. Ahora la corriente total del circuito cuando el potenciómetro está al máximo, que nos da 0.43, y ahora cuando está al mínimo. ...23.3. El potenciómetro está configurado a 20 miliamperes y esta es su resistencia de 10.22 kiloohms. Este es el voltaje de los paneles con los 4 LEDs conectados y nos da 2.3 volts. Y ahora este es el voltaje sobre cada diodo con el potenciómetro en 0. Nos da un total de 1.98 1.90 igual, .95 y 1.95. Vamos a medir el voltaje del potenciómetro cuando está en el mínimo y nos da un valor de 4.28, y en el máximo que nos da un valor de 0.01. Ahora vamos a medir el voltaje de la resistencia cuando el potenciómetro está en el mínimo, que nos da 0.21, y cuando está en máximo nos da 0.01. Ahora vamos a medir la corriente del circuito cuando el potenciómetro está al máximo, que nos da un valor de 0.38 amperes, y cuando está al mínimo que nos da un valor de 8.23 amperes.